Mis papás se divorciaron, la persona que estaba saliendo con mi mamá la agarraba y la aventaba, mi mamá de un balazo. Mi papá no sabíamos que ya estaba casado. Se le olvidaba a mi papá que estábamos ahí. A veces no teníamos ni para nada, entonces nos comíamos los chochitos con los que preparabas el pastel. Me dejaron a cargo de un niño que era ciego y con autismo. Fue una señal por la cual yo tenía que pasar. Se me ocurrió hacer un grupito. Ustedes no van a llegar a ningún lado. Son un grupo plástico. Nos hacían trabajar todo el día. Nos desmayábamos del cansancio. El hermano de mi mamá, que fue nuestro manager, y desgraciadamente nos robó todo lo que tenía. Muchísimos tratamientos para poder embarazarme. Fueron 6 operaciones. Me quitaron todo el ovario, las trompas, todo. Ahí me dicen que no puedo tener hijos. No sirvo para lo que más amo, que es ser mamá. Ser mamá. En sus batallas, Federica Quijano, primera parte. La virtud de un ser humano se mide por su compasión. No soy tan fuerte como la gente cree. Se vale romperse y se vale ir recuperando tus piececitas para volverte a armar. Pero cuesta, pero sí cuesta. Es una de las figuras públicas más reconocidas en la industria musical, gracias a su visión y creatividad como cantante, compositora, fundadora y manager del grupo juvenil de música pop de los años 90, Cabá. Pero pocos conocen su espíritu humilde, compasivo y protector, que la llevó a la adopción de 2 niños abandonados y la convirtió en una mujer de voluntad extraordinaria, poniéndola en una misión que ha hecho propia: salvaguardar la vida y el respeto de los seres vivos más desprotegidos. Siempre he sido como muy protectora y desde chiquita. Nacida el 16 de agosto de 1971 en la Ciudad de México, Federica Quijano Tapia es la mayor de los 3 hijos del primer matrimonio de sus padres, el psicoanalista Eduardo Quijano Alemán y María Antonieta Tapia. Tras su divorcio y en segundos matrimonios, su padre procreó a sus medios hermanos, Rodrigo y Darío, y su madre, a Stephanie. La separación de sus padres provocó que, siendo una niña, Federica desarrollara un fuerte instinto de protección debido a la violencia doméstica, el abandono y la soledad con que creció. Mis papás se divorciaron cuando el Apio nació. Entonces yo tenía 6 años cuando se divorciaron. Entonces me tocó un poco ayudar a mi mamá, que se quedó sola. Mi papá no ayudaba mucho en cuestión económica. Entonces mi mamá tuvo que trabajar desde muy chavitos. Todo el tiempo como que me tocaba verla y apoyarla, porque yo era la más grande. Entonces apoyaba muchísimo a mi mamá en mí. Nunca lo he contado, pero si estamos hablando de batallas, me acuerdo una vez que nos tuvimos que cambiar a otra casa porque mi mamá ya no podía pagar en esa. Entonces nos fuimos a una más chiquita. Y de repente yo estaba arriba, el Apio estaba dormido, y Lali y yo estábamos así en el cuarto y empezamos a oír gritos. Y gritos y cosas que se rompían y todo así. Y entonces de repente bajo corriendo, la persona que estaba saliendo con mi mamá, la empezaba a tirar y la agarraba y la aventaba. Este tipo estaba como medio borracho. Evidentemente no sabía yo en ese entonces, yo tenía como, no sé, como 10 años. Cuando obviamente vi que agarra a mi mamá, yo me le fui encima a este tipo, como para defenderla, obviamente, pero este tipo lo vi, pues obviamente lo quiso, me pateó y salí yo volando. Me acuerdo que mi mamá nada más me gritaba: súbete, súbete, súbete. Y entonces me subo y el Apio estaba, te digo, dormido porque era un bebé. Lalo y yo, y entonces Lalo me decía: ¿qué pasa? Y entonces yo nada más le tapo los oídos, le digo: nada, tú nada, tápate los oídos, hermanito, y lo abracé. Eso me tocó ver como unas 3 veces, más o menos. Nos regresamos ya a vivir a nuestra casa original
Y entonces de repente cuando yo vi que volvió a entrar este tipo, le hablé en ese momento a mi papá y le hablé en ese momento a mi tío, el hermano de mi mamá. Y le dije, le están pegando a mi mamá, ya no aguanto y le están pegando y le han pegado tal. Entonces llegó mi tío primero con un perro así, y le aventó al perro al tipo, llegó mi papá, pistola en mano, y yo así como mis hermanos guardados. Le fue bastante mal al tipo y mi papá se quedó esos días, se quedó como 2 semanas en la casa cuidando por si regresaba, este tipo cuidando a mi mamá. Como mi casa era de un piso, me acuerdo que a mi mamá le gustaba que nos durmiéramos los 3 con ella porque a ella le daba miedo, ¿no? Entonces dormíamos el Apio y yo en la cama porque éramos, y el Apio era como así de mi mamá. Y Lalo le daba calor, entonces se dormía en el piso. O sea, él se tiraba a la alfombra y el Apio y yo con mi mamá. Y entonces de repente tocan la ventana del cuarto de mi mamá y era este tipo. Y regresó el tipo y empezó como a gritar. Entonces mi mamá nos agarró a los 3, así nos abrazó, como así, y dijo, vete aquí que tengo una pistola. Y yo nada más me acuerdo que estaba así entre el camisón de mi mamá, agarraba a mis hermanos, todos así como así. Y me acuerdo, o sea, como que sonó un ruido fuertísimo. Mi mamá dio un balazo y se fue. Entonces, nunca volví a saber del tipo. Yo creo que esa fue de mis primeras batallas, de defender a mi mamá y de defender que mis hermanos no escucharan lo que estaba pasando, ¿no? Como que era mi responsabilidad de hermana mayor protegerlo. Cuando yo cumplí 15, mi mamá decidió casarse. Y a esta persona nos dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir a vivir con esta persona. No está listo todavía para que lleguen todos ustedes, ¿no? Denme chance de estar con él un tiempo y después se regresan conmigo. Mientras se van a quedar con su papá. Entonces, pero pues nosotros nunca habíamos vivido con mi papá. Y nos vamos a vivir con mi papá y pesadilla. Un infierno. Un infierno. Con solo 15 años, Federica y sus hermanos Eduardo y Héctor Apio Quijano fueron enviados a vivir con su papá. Este no les reveló que ya tenía una segunda familia y los llevó a una casa donde prácticamente vivían solos. Muchos fueron los días en que los 3 hermanos no tuvieron ni qué comer. Jamás habíamos vivido con mi papá y de repente fue como que nos sacaron de la casa, de la escuela donde estudié toda la vida, como que nos sacaron de nuestro círculo de protección, digamos, y nos llevaron a vivir, mi papá no sabíamos que ya estaba casado y que teníamos un hermanito de no sé cuántos, Rodrigo tendría como, no sé, recién nacido, tendría meses y no sabíamos. Y entonces mi papá como que no quería que supiéramos esa parte todavía. Entonces rentó una casa y nos tenía a nosotros y su esposa vivía en otro lado. Esa época fue un poco fea y ruda porque sí, los 3 dormíamos juntos, abrazados. Entonces ese bond que hicimos entre los 3 fue como muy importante y fue de las protecciones más fuertes de mi vida. Mi papá nunca estuvo, pero no estaba a punto, o sea, no había ni comida. Entonces era pues a veces que no teníamos ni qué comer. Entonces sí fue como un abandono muy, muy rudo. Se le olvidaba a mi papá que estábamos ahí y nos quedábamos solitos los 3 semanas y días en la casa. Es que a veces no teníamos ni para nada, entonces nos comíamos los chochitos con los que preparabas el pastel, ¿no? Así nos tocó, esa parte fue muy ruda. Y luego de ahí nos fuimos a vivir con la esposa de mi papá. Y la esposa de mi papá le decía cosas horribles a mi hermano, al Apio, como que lo intimidaba por ser el más chiquito. Y le decía que mi mamá nos había abandonado. Entonces yo salí al quite y me le iba encima a golpes a la esposa, imagínate. Me sentía invisible y me lo hicieron saber como si fuera cierto. Fue una infancia muy dolorosa, lloraba mucho, tenía muchos miedos, era muy inseguro. El Apio en esa parte, como siempre fue el bebé de mi mamá, siempre estuvo, para él fue creo que más difícil que para nosotros 2.
le costaba mucho trabajo, así, iba al kinder y entonces me decía, pero ve conmigo. Y entonces yo me iba con él y me sentaba en el kinder hasta atrás y me iba haciendo más para atrás y el apio volteaba a ver si yo estaba, ¿no? Y entonces ya hasta aquí yo decía, o sea, yo no tengo que hacer nada aquí en el kinder, yo tendría que estar en la primaria, en la secundaria, ¿no? En la escuela era sumamente criticado, entonces fui bulleado toda mi infancia. Me daba miedo ir a la escuela. Después de esta parte de toda la esposa y todo este desastre familiar, optaron por que el apio se fuera a vivir con mi mamá. Porque el apio sí necesitaba esa seguridad. Hasta que llegó una vez el psicólogo y le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? O te llevas a tu hijo o va a estar muy mal, va a estar muy mal. Y entonces pues ahí nos separamos, los hermanos, ¿no? Entonces Lalo y yo nos quedamos con mi papá y el apio se fue con mi mamá. Y después pues mi papá como que se separó otra vez y quería que nos fuéramos con él. Yo dije, no, yo no me quiero ir contigo otra vez. O sea, yo me quedé viviendo con la esposa, ¿no? Sola, y Lalo sí se fue con mi papá. Pese al abandono y la responsabilidad que le deslindaron siendo menor de edad, Federica perdonó a sus padres debido a su inmadurez, que los llevó a no medir las consecuencias emocionales y físicas que provocaron en ella y sus hermanos. Alguna vez sí lo platiqué con mi mamá y creo que todos en algún momento estábamos muy sentidos con ella. Eran muy chavitos mis papás. O sea, mi papá tenía 21, mi mamá tenía 19 años. Entonces, yo creo que es cuando tomas malas decisiones. No culpo a ninguno porque ahorita como madre, pues no vienes con un librito para saber cómo ser mamá y papá. Pero solita se ha ganado el cariño y el amor de todos otra vez. Y es la mejor abuela y es la mejor, ahora sí que es la mejor mamá, es la mejor abuela. Mi papá estaba muy concentrado en sus cosas, él estaba muy clavado en sus cosas y pues viene también de una familia rota y viene de una pérdida de su mamá cuando tenía él 10, 12 años, que le tocó verla. Entonces tampoco puedo juzgar a mi papá de una manera muy ruda porque, pues, al final de cuentas los monstruos no se hacen, ¿no? O sea, no nacen, más bien se hacen, se van haciendo, ¿no? El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. De mis 15 para mis 19, 18, fue como desastroso. O sea, yo en mi época donde tendría que haber estado, ya sabes, de fiesta o algo, no, pues yo me la pasaba como trabajando y mi papá como que fue muy claro en muchas cosas, nos dijo, bueno, ahora ustedes tienen que trabajar y tienen que ganarse su dinero y tienen que pagar su carrera y tienen que pagar cosas. Entonces, como que, pues también aprendí a trabajar desde muy chavita. Subsistir con sus propios medios llevó a Federica Quijano a trabajar desde los 15 años de edad, como mensajera de paquetería en una empresa aérea, secretaria en un taller mecánico, y maestra de inglés en un colegio donde surgió por primera vez su instinto maternal. Tenía mi coche y entonces pues empezábamos a trabajar y entregaba paquetes para, en ese entonces, Mexicana de Aviación, que era el catálogo, y me pagaban 10 pesos por cada paquete. Pero hay veces que nos tocaba llevar una lavadora o algo y ahí nos veías a las dos cargando la lavadora por 10 pesos. Y después de ahí empecé a andar con un chavo que era gerente de un taller mecánico. Entonces yo le dije, yo quiero trabajar ahí contigo. Y entonces fui secretaria del taller mecánico, pero me aburría muchísimo. Entonces yo decía, yo quiero aprender cómo arreglan los coches, cómo se cambian unos frenos, cómo se cambia. Entonces aprendí eso muchísimo. Tuve varios trabajos y luego fui guía Montessori. Era la Miss de inglés, obviamente por el inglés que yo tenía. Les podía cantar cuentos y contar cuentos en inglés y cantarles y demás. Cuando llegué como guía Montessori, me dejaron a cargo de un niño que se llama José Pablo, porque era ciego y con autismo.
Yo no sabía ni qué era el autismo, ni qué era nada. Nada más me decían, pues tú te vas a encargar de él. Yo lo vi que desde que llegaba, nada más tocaba la pared y no quería ni caminar. Entonces yo lo empezaba a llevar al salón y entonces al final ya llegaba solito de la entrada al salón y lo subía en el brincolín y le decía, ahora brinca, brinca y brinca, porque pues obviamente pues no puedes. Le digo, te voy a llevar a correr para que aprendas lo que es correr. Entonces me lo llevaba y corríamos por todos lados y le cantaba y entonces me hablaba la mamá y me decía, es que muere porque estar contigo. Y entonces José Pablo y yo hicimos un vínculo muy fuerte y yo creo que fue una señal por la cual yo tenía que pasar por esa parte, ¿no? En ese momento yo le dije a mi papá, me voy a vivir sola, yo ya no quiero estar contigo, yo ya me voy a vivir sola. Y entonces me fui con Fit y con otro roommate y empecé a vivir sola y a responsabilizarme y a pagar mi carrera. Estudié diseño industrial, cosa que no terminé porque en cuarto semestre, yendo a montar, me cae, o sea, en un partido de polo X, metal, me pega la pelota de polo y me rompe el codo. Entonces estuve enyesada como meses y entonces el director de la carrera me dijo, ¿sabes qué, Fede? Date de baja, vas muy bien, date baja porque no vas a poder hacer nada. Fue cuando se me ocurrió hacer un grupito. Cabá surgió en 1992. Fue integrado por Federica y Héctor Quijano, Daniela Magún, Sergio Ofarri, René Ortiz y María José Loyola. Debutaron musicalmente con el tema Al Pasar y permanecieron juntos en su primera etapa hasta 2005. Entonces, ¿quién va a estar en el grupo? Obvio María José, porque María José andaba con Lalo, mi hermano. Eran novios llevaban como siglos, ¿no? Me dice, mamá, ¿por qué no le hablas a tu primo Sergito? Sergio vive en Guadalajara y él canta súper bonito y baila muy bonito. Y yo, bueno, pues le hablamos al Sergito, ¿no? Le dije a Lapio, le dije, hermanito, tienes que entrar al grupo conmigo. Y yo, ay, no, hermana, ¿cómo crees? Yo súper así, ¿no? Súper inseguro. Y le dije, no, más bien tú sé exitosa, tú vas a ser la exitosa y yo te voy a aplaudir. Y le dije, no, que tú triunfa, tú vas a triunfar conmigo. Tú vas a bailar conmigo y te vas a meter conmigo. Y entonces estábamos de vacaciones, bueno, estaban de vacaciones. Y me acuerdo que les dije, pero a todos les voy a hacer casting. René llegó cantando el rap del taco. Daniela llegó a cantar una canción así de Whitney Houston. Y el Apio cantó No Podrás de Cristian Castro. Pues empezamos a buscar así, ya sabes, vamos a llamarnos Xel-Há. No, bueno, vamos, Popocatépetl. No, o sea, vamos... Hasta que llegamos al nombre de Cabá, que son unas ruinas mayas que están en Yucatán. Y a raíz de ahí dijimos, Cabá, ay, está padre, Cabá. Tuvimos que pagar y juntar nuestros ahorros para grabar en un casetcito la canción de Encontré el amor. Pues nos tocó tocar puertas en todos lados. Yo que trabajaba en el kinder Montessori, les dije, ¿les puedo hacer el show de fin de año? Pues los niños estaban felices y ese fue nuestro como primer show. Me acuerdo que nos invitaron a cantar en un antro gay en Satélite y dijimos, pues vamos. Obviamente nos abucharon. El Apio se paralizó del nervio que no le salió la voz. O sea, no podía cantar. Le tengo mucho miedo al público. Salgo a cantar, era en un antro, en una discoteca, imagínate, de gente adulta, pero cuando salgo a cantar, salgo así de... Y yo así de... Y todos, ¡bu, bu! Yo volteaba a ver a mi hermana, que era pues como mi muro, Y ella así de, bien, no pasa nada. Pues hay que hablar a Televisa y preguntar por Luis de Llano. Hablamos ahí a la oficina de Luis. Somos Cabá y queremos una junta con el señor Luis de Llano Macedo, por favor. Ah, ¿y qué hacen? Cantamos y bailamos. Ah, ok. Déjenme sus datos y nosotros les hablamos. El típico, nosotros les hablamos. A la media hora, 45 minutos, nos hablaron. Y nos dijeron, tienen cita con el señor Luis de Llano mañana a las 4 de la tarde. Luis acaba de pedir un presupuesto para hacer un tipo escuela de actuación, el SEA, en ese entonces, pero de música, y se llamaba Conceptos. Y entonces nosotros caímos como así, el primer grupo para Conceptos, ¿no?
y nos dijo, vengan mañana, por favor, a las 4 y tal. Nosotros, ¿qué nos ponemos? Vestuario, tú vete del fresa, tú eres el nerd, tú eres la industrial, tú, Daniela, eres la fashionista, tú, ya sabes, todos así. Me acuerdo que llegamos 3 horas antes y llega y en 10 segundos, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Quiénes son? ¿Qué? No, pues somos Cabá y cantamos y bailamos. Nos vio cantar, nos vio bailar y dijo, muy bien, se van a llamar Escuadrón Verde y van a cantar canciones ecológicas. Y todos los Cabás así, nos quedamos viendo así. Luis, no nos gusta Escuadrón Verde. Bueno, ok, están todos muy fresitas, se ven muy fresitas, se van a llamar los Yuppies. Y nosotros, no, es que tampoco nos gustan los Yuppies, somos Cabá. Unas ruinas mayas, ¿qué significa? Lugar de máscaras. Salimos con Raúl Velasco en Siempre en Domingo, la primera vez que salimos. Y así de, y les presento a este nuevo grupo de integrantes, y nosotros de 14 años, y así de, Cabá, lugar de masacres. Y todos así. Sale cuando nos empiezan a grabar nuestra cara así de, no era de máscaras, era de masacres, imagínate. Y desde ahí empezó toda la historia de Cabá. Prepárate para luchar por tus metas, incluso si te toca hacerlo solo. Nos hacían trabajar todo el día, o sea, hay veces teníamos 3 shows por día. Entonces mi mamá nada más nos cambiaba el vestuario en el aeropuerto y nos los cambiaba y nos íbamos otra vez. Entonces fue muy cansado, trabajábamos enfermos, trabajábamos agotados, nos desmayábamos del cansancio. Durante casi 14 años, Cabá grabó 7 discos, llenó en diversas ocasiones el Auditorio Nacional y contabilizó millones de copias vendidas de sus producciones musicales. Pero lograr el éxito los llevó a padecer discriminación, excesos laborales y la pérdida de su patrimonio por el abuso de uno de sus managers, el tío de Federica. Nos tocó productor que llegábamos a grabar y ustedes no van a grabar los coros, ustedes solo graban esta parte y los coros no. Y nosotros, ¿por qué? Porque así es aquí en la industria. Y dijimos, pero pues nosotros somos los que cantamos, ¿no? No, aquí no. Ustedes van a grabar nada más algunas partes. Y si lo dicen, termino con su carrera. Y nosotros así de, wow, ¿así es esto? Entonces, esta parte de llegar y decirle a Luis, ¿sabes qué? Este tipo nos dijo esto. Y no nos vamos a quedar callados. Y si se destruye nuestra carrera, pues ni modo, pero pues él nos dijo que no podíamos cantar. Y la verdad es que Luis siempre nos dio como la libertad de ser mucho quienes éramos. Es que en ese tiempo estaba muy de moda Garibaldi, todos estos grupos, entonces los Cabás dijimos, no, queremos salir así como somos nosotros. Nos creábamos nuestros propios vestuarios, pues hizo tan famoso el overol amarillo. Que los compramos en el metro Camarones, ahí afuera, nos costaban 36 pesos cada overol. Entonces ese era nuestro vestuario. Ustedes no van a llegar a ningún lado. Son un grupo plástico. Y nosotros decíamos, qué horror. O sea, no, nosotros, esta parte. Entonces, el primer disco nos dijeron, les fue fatal, vendieron 90,000 copias. Y hoy 90,000 copias es como triple disco de oro, ¿no? Pero ahí no eras nadie. Entonces, si en este segundo disco no les va bien, les damos su carta de retiro. Y gracias a Dios el segundo disco fue La Calle de las Sirenas, donde vendimos más de 2,5 millones de copias. En el caso mío y el del Apio, pues esta carencia de una familia la encontramos en Cabá. Tenía muchos miedos, era muy inseguro. Cabá me rescató. Cabá nos dio como esta fuerza para salir adelante, para que yo era muy penosa, era muy peleonera, estaba muy enojada con la vida, con todo, con mi alrededor. Y entonces como Cabá me ayudó como a controlar toda esta parte del enojo, a vencer mi miedo, a vencer la pena, a vencer muchas cosas. Podía ser quien quisiera ser dentro del grupo. Y, me voy a poner el pelo azul. ¡Qué padre! Y yo rojo y tú verde. Y entonces era de maquillarnos, faldas, pelos largos blancos, hacer unos punks, o sea, era de romperse. Decían, ay, no, estos niños seguro son unos drogadictos. Jamás, ni una droga, o sea, nunca existió nada. En Cabá éramos súper fresas. Éramos un muégano
de compañeros y de amigos, y de guerreros y soldados de batalla. El problema era el exceso de trabajo que teníamos y la explotada que nos dieron. Las promociones, más los ensayos, más las entrevistas. O sea, no había un solo día para ti. Y te explotaban de tal manera y te asustaban de tal manera de, no, pues es que si no me funcionas, te vas. Teníamos 3 shows en un día. Me desmayé miles de veces. Se desmayaba y me acuerdo que lo traíamos cargando y en pleno show y el Apio desmayado, y nosotros lo movíamos para que la gente viera que sí estaba y el Apio desmayado, ¿no? Nos tocaron, sí, cosas de mucho cansancio, de mucho agotamiento físico, agotamiento de, tienes que ganarle a La Calle de las Sirenas, tienes que componer una mejor, tienes que sacar una mejor, mucha presión. Ese desgaste energético, desgaste emocional, desgaste psicológico, decir, ya no puedo más, ya mi cuerpo ya no da más, o sea, ayúdenme porque no puedo más. No, sí, te tienes que parar porque mañana tienes que cantar en Monterrey. Y era un llorar y llorar y llorar porque dices, ya no puedo más. Y ahí vas, te tenés que parar. Después de años, uno de nuestros managers fue el hermano de mi mamá, el tío que defendió a mi mamá, que le hablé, que le aventó al perro. Ese tío fue nuestro manager y desgraciadamente nos robó todo lo que teníamos, todo lo que habíamos construido a todos los Cabas. O sea, al Apio y a mí nos robó nuestra casa, nos quitó nuestra casa, mi coche, a los Cabas, todo, nos robó todo y se fugó del país. En año y medio, cada Caba ganó $1 millón de pesos. Imagínate la cantidad de shows y de cosas que hacíamos para tener ese dinero. Él nos dijo, yo hice algunas cosas con sus impuestos, entonces se pueden ir a la cárcel conmigo. Cuando él se fue, primero regularizamos que todo estuviera en orden con respecto a todos nosotros. Realmente sí, éramos solos. Entonces, lidiar todo este proceso y de repente volverte abogado, administrador, relaciones públicas, cantante, todo de la noche a la mañana. Entonces fue volver a empezar de nuevo. No sé dónde esté, no tengo idea de su vida. No lo vemos, no lo queremos, no lo aceptamos. Y además quedar mal con todos los Cabas, porque yo les dije, pongamos a mi tío, que es familia y que es todo, y la pena de decirle a los Cabas, pues sí, nos robó mi tío. Y después de 14 años, dijimos, yo creo que ya estamos muy cansados y queremos tener una vida un poco más tranquila y queremos ser mamás. Las mujeres queríamos ser mamás y estábamos pensando en otras cosas y decidimos terminar Cabá. Y así cada uno, María José dijo, yo ya quiero ser solista, Fede hizo una película de cine, bla, bla, bla. Y así nos dijimos, bueno, va, hicimos el acuerdo, cerramos. Quería lanzarme como cantante, ser solista y quería tener un proyecto tipo Pink. Se lo propuse alguna vez a Alex Mizrahi, pero él ya había firmado a María José. Entonces, evidentemente, pues 2 Cabas no podíamos estar compitiendo. Y ahí empecé como otra batalla que me había enfrentado durante Cabá, el reto de la endometriosis y que me dijeran que no podía tener hijos. La endometriosis se produce cuando pequeñas partes del tejido del útero crecen en otros órganos pélvicos. Es una enfermedad que produce dolor excesivo durante el periodo menstrual y puede causar infertilidad. Federica se sometió a 6 cirugías que no revirtieron el diagnóstico, que confirmó su imposibilidad para concebir. Fueron 6 operaciones dentro de Cabá. Habían lugares que yo tenía endometriosis y me dolía horrible y que María José me tenía que inyectar Dolac o alguna para salir a cantar o me llevaban en silla de ruedas los Cabás. Como que los Cabás también les empezaba a pesar, que yo pues tenía toda esta parte de dolor y que siempre me quejaba y muchísimos tratamientos para poder embarazarme y no pasaba nada. En Houston me quitaron todo el ovario, las trompas, todo de esta parte, me cortaron el nervio neurosacral, un pedazo de intestino y me acuerdo que cuando me dieron de alta fueron las Cabás conmigo a Houston y todavía existía Cabá. Pero yo llegué pesando 42 kilos después de esa operación.
Entonces ahí me dicen que no puedo tener hijos. Soy una mujer que vino al mundo y no sirvo para lo que más amo, que es ser mamá. Toda la vida siempre fue, para los 25 años yo voy a estar casada con 3 hijos y como yo, y voy a cuidar a mis hijos y no voy a dejar que nada malo les pase. Fue súper triste entender que yo no podía tener hijos. Yo admiro desde el corazón a mi hermana, porque mi hermana tuvo endometriosis, que es una enfermedad que luego padecen algunas mujeres, y por ello no se pudo embarazar. El endometrio es la bolsita que cuando tú te embarazas, es la bolsita que cubre al bebé. Hay personas que se han muerto por endometriosis porque llega al corazón y paraliza el corazón. Se empiezan a hacer adherencias con la endometriosis. En mi caso, se fue al intestino. Entonces, todo el intestino lo tenía ya como así presionado. Entonces, todo eso se daba muchísimos estudios, eran dolores de colitis fuertísimos. La endometriosis mató mi ovario, me mató la trompa. Por eso tuve varias operaciones y la última fue que me quitaron también el pedazo del intestino. El último me dijeron, bueno, in vitro, pero en ese entonces no estaba tan fácil como ahorita. El in vitro era carísimo, ningún seguro te cubría. Entonces, pues la verdad es que no había manera. El amor vence obstáculos. Y abrí una oficina de management y le empezó a ir muy bien a la oficina. En ese momento empecé a ver en las noticias que habían tirado un bebé en la calle. Entonces yo le hablé a mis amigas de noticieros, les dije, oye, ¿dónde está ese bebé? Quiero saber dónde está. La cruda noticia impulsó a Federica Quijano a localizar y acudir al albergue infantil de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Ahí descubrió la triste realidad que sufren cientos de menores de edad que han quedado huérfanos, han sido abandonados o se les ha separado de sus padres por diversos abusos y maltratos. Cuando llego al albergue me dicen, no, ya puedes ir a ver al bebé. Le dije, le quiero llevar regalos y cosas y esto al bebé. Como que me dio mucha cosa que tiraran a un bebé a la calle. Y llegué al albergue y me dicen, el bebé que vienes a ver está ahí, le pusimos Eduardo. Eduardo se llama mi papá, mi hermano, mi abuelo, o sea, yo así de, ok, Eduardo. Llegué y le digo, oye, yo me acuerdo que traía el pelo rosa, el arete aquí en la ceja, los tatuajes. Y llego y le digo a la directora, ¿tú crees que yo pueda adoptar un bebé? Sí, claro, claro que sí, si cumples con todos los requisitos, porque en el DIF, pues obviamente no pude, en otras instancias tampoco pude, porque tienes que estar casado por lo menos 5 años, ¿no? De matrimonio, bla, 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 bla. Me dijo, sí, tú sí puedes adoptar, tienes que cumplir con todos estos requisitos. Y cuando salí de ahí, salí súper emocionada. Todos obviamente me dijeron, Fede, no te hagas ilusiones, es bien difícil adoptar en México, es bien difícil adoptar en nuestro país. Empecé a investigar y empecé a investigar y empecé a meterme y yo dije, mira, yo creo que mataron toda mi parte física para no ser mamá. Pero la fe no me la van a matar ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni nadie. Y empecé a trabajar, dije, si Dios quiere que sea para mí, será para mí. Y si no, pues, ni modo, ¿no? Empecé con todo el proceso de adopción y empecé a investigar cómo estaba la adopción en el país y empecé a investigar y me di cuenta que tiraban 35 bebés a la calle por semana, nada más en la Ciudad de México. Entonces yo decía, no puede ser, no puede ser que tantas familias quieran adoptar, hayan tantos niños que tiren a la calle, al metro, las dejan en los basureros, en las escuelas y nadie esté haciendo nada, ¿no? Después de 7 meses me acuerdo que grabo una película donde tengo una escena como sexual, fuertezona. Y entonces, ya sabes, me dicen, oye, pues queremos que hagas una revista de estas de caballeros, en sexy. Y yo, me dice, pues de aquí, le digo, ok, de que salgan en el cine y que le tomen la foto y salga toda friseada a que haga unas buenas fotos y que haga una revista. Y dije, bueno, ¿por qué no? Y me dicen, ¿y si llega uno de tus hijos, qué les vas a decir? Le digo, bueno, pues cuando mis hijos tengan la madurez enorme de ver esa revista, le voy a decir, mira qué guapa estaba tu mamá. De repente, cuando sale esa revista, te estoy hablando 7 meses después,
de que iban trabajadoras sociales a mi casa, iba a un curso de padres adoptivos, millones de estudios psicológicos. Todo un proceso muy largo, porque fueron que íbamos a juntas de familia, pláticas, le hicieron estudios socioeconómicos, psicológicos, bla, 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 miles de cosas. Y me dicen, señora Quijano, algo pasó, tiene que venir al albergue. La torre ya vieron la revista, no me van a dar al bebé. O sea, yo llegué y yo, asustada, volé al albergue, ¿no? Y llego y había muchísima gente y cámaras y todo, y me dice, señora, este es el consejo de adopción que se tomó, donde se toman todas esas decisiones. Están las cámaras porque son para atestiguar de todas estas cosas. Y yo así, ok. Y entonces de repente me dicen, señora Quijano fue aceptada como madre adoptiva y queremos presentarle a su hija. Empiezo a llorar, empiezo a temblar y tengo minutitos para hablarle a mi mamá y le marco, mamá, me voy a conocer a mi hija, voy a conocer a mi hija. Y yo me acuerdo que empecé a llorar así de emoción. Y en eso entra María, de cunero, de 3 meses. Entra en brazos con una flor para mí, ¿no? Y entonces me acuerdo que el pelo parado así, las blanca, verde, de un color verde, así, con una carita, con una tristeza y con unos ojitos así. Y me dicen, señora, ¿acepta a esta niña como su hija? Y yo, por supuesto que la acepto. Entonces la abracé. No podía creer que era María, no podía, te juro, hasta tengo lagrimita de ese día, ¿no? Fue abrazarla y decir, es la bebé más hermosa, ¿no? Me la dan y se sale todo el mundo. Me quedé con ella y fue lo más bonito. Estoy llorando de emoción, ¿eh? Porque luego seguro lloraré de tristeza, pero en ese momento ahorita estoy llorando de mucha emoción. Cada que lo cuento es como, yo decía, no puede ser, o sea, es mi hija. Y me acuerdo que me quedé con ella y le dije, mi amor, te voy a cuidar toda mi vida, te voy a amar y te voy a proteger toda mi vida, todos los días de mi vida. Y yo, ¿ya me la puedo llevar? No. Se queda 2 semanas porque tienes que ir al juzgado de lo familiar, al que se te asigna. Y entonces ahí peleas por la patria potestad y la adopción plena. Entonces, bueno, en esas 2 semanas yo iba todos los días a darle de comer y a abrazarla y me iba a mi trabajo. Y entonces a las 2 semanas me dieron a María, me dieron una lista de tienes que comprar todo esto y el huevito y el Y yo, ¿qué es un huevito? O sea, ¿qué es un huevito? O sea, entonces ya entiendo por qué te dan 9 meses para prepararte, ¿no? De la nada armé el cuarto a María y poco a poco me llevaba a María a trabajar. Y nos volvimos, María y yo, inseparables. Y fue lo más hermoso que me pudo haber pasado. Cuando estaba sola con María, le decía, mamá, sí, te entiendo menos. O sea, te entiendo menos. Yo jamás podría cambiar a mi bebé por nadie. O sea, a mi hija por nadie en esta tierra. María se vuelve el centro de mi vida. Se vuelve mis ganas de trabajar, como que ya sabes en ese momento, como que ya sabes para quién trabajas. Ahora sí ya sabes para quién trabajas y para quién. Federica cumplió su sueño de ser madre a través de la adopción de María Quijano Tapia. Su anhelo de tener una familia propia comenzó por buen camino, pero la adopción de un segundo hijo la enfrentó a la más dolorosa batalla de su vida. Sebastián se resbaló y se tropezó y se abrió la cabeza. Y se empieza a tropezar con todo y deja de hablar. Tu hijo tiene una enfermedad degenerativa progresiva y se te va a morir como a los 8 o 7 años. Tu hijo se ve taradito. ¿Cómo le hago para que mi hijo no se arranque el pelo? Otros días gritaba, ¡no! Me acusaron con el DIF por maltrato. Le tomaban fotos a mis hijos sin ropa, a ver si tenían golpes que yo les hubiera dado. Empieza a tener ataques de agresividad muy, muy fuertes. Y se empieza a pegar.
solito, y se quería aventar por la ventana de su cuarto. Trae a tu hijo a las 9 de la mañana, aquí lo amarramos, lo sedamos y regresas por él a las 9 de la noche. Lo metimos al cuarto del respiro. Es un cuarto para personas con esquizofrenia, para otro tipo. Mi hijo no tiene por qué estar encerrado en ese cuarto. Y había gente que me decía, regrésalo, regresa a tu hijo. Federica Quijano, en sus batallas.